Ese odio con Ina y Pablo está cansón, la verdad. Odio contra Ina y Pablo, o sea, tú eres tonto, Leono, con ganas. Pero voy a tratar de hacerte el favor de desasnarte un poquito. A mí me da igual Pablo, salvo por lo que hace. No me interesa lo que es. El odio es de la gente, el odio es a lo que es. Por ejemplo, las personas odian a los homosexuales por ser homosexuales. Odian a los negros por ser negros. Nos odian a los socialistas por ser socialistas. Pero yo no odio a Pablo y a Ina. Yo critico las acciones despreciables de defensa de un imperialismo asesino que están llevando a cabo y que han llevado a cabo incesantemente. Pablo estuvo defendiendo a Irán, estuvo trabajando en la televisión de Irán mientras Irán asesinaba homosexuales y apedreaba mujeres e imponía cada vez reglas más brutales para desaparecer a las mujeres de la escena pública. Y Pablo estaba en Hispan TV. ¿Y a ti no te parece criticable? ¿Te parece que si digo que está muy mal que sirvas a los ayatolas, soy odio a Pablo? O si te digo que está muy mal que te hagas eurodiputado y traiciones a tus electores para dejar de ser eurodiputado, y luego vas a ser diputado para ser vicepresidente y traiciones a tus electores para irte a ser presidente de Madrid, y cuando votan por ti como diputado de Madrid, traiciones a tus electores y te vas a hacer un canal de televisión. ¿Y no te parece criticable? ¿No te parece criticable la mentira de los círculos en Podemos? ¿No te parece criticable el servicio, la cercanía con ETA? ¿No te parece criticable las mentiras de Canal Red, las omisiones de Canal Red? ¿No te parece increíble que Finogénova durante años defendió a Putin y a todo lo que hacía Putin y lo sigue haciendo, ahora más disimuladamente fuera de Rusia? ¿Eso es odio? ¿O estoy dando datos objetivos que permiten una crítica razonada? Esto no es odio, no es subjetivo, no es visceral. Es el mismo tipo de análisis que puedo hacer ante cualquier otro. Lo puedo hacer sobre Isabel Ayuso y lo puedo hacer sobre Abascal. Critico lo que hacen porque es lesivo, dañino, tóxico e inmoral. Si a eso le llamas odio, necesitarías informarte más.